Vamos a tocar un tema sumamente interesante para mí, en lo particular se me hace un tema muy importante, en donde vamos a hablar de los filipenses, una porción de la epístola a los filipenses. La epístola a los filipenses es la epístola del gozo. Es la epístola donde Dios nos dice que debemos de regocijarnos en el Señor. Dios nos invita a que estemos gozosos independientemente de las circunstancias por las cuales estemos viviendo. Esta epístola está dirigida a fortalecer a la iglesia. ¿Para qué? Para que pueda cumplir su misión en el mundo. ¿Y cuál es la misión? Proclamar el Evangelio. Y esa misión es el eje central alrededor de la cual giran muchas de las comentarios de las epístolas del apóstol Pablo. Es el centro y base donde está Cristo. Debe ser nuestra vida una vida cristocéntrica, donde Cristo sea el centro y sea aquel que va a llevar el control de todas las cosas. En esta epístola vemos cómo Pablo llega a Filipos, en su segundo viaje misionero, después de haber empezado, por ahí ahorita lo vamos a mencionar, ahí en Hechos, en el capítulo 16, narra cómo el apóstol Pablo empezó ese segundo viaje, llegó a Filipo en ese segundo viaje misionero, después de haber visitado una serie de ciudades. ¿Y saben qué me llamó muchísimo la atención de todo esto? Es de que la distancia que existe de Jerusalén a Filipo son alrededor de 2.300 kilómetros. Una distancia no pequeña. 2 veces ir a la Ciudad de México, o a lo mejor un poco más todavía de eso. ¿Y en qué viajaba el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, pues a pie, a lo mejor en caballo, tal vez en carreta, en barco, en algunos casos. Pero era una situación en donde ofrecía él, ahora sí que, todo su ser al servicio del Señor. Y eso es algo que por eso me llama mucho la atención este relato, esta historia, esta enseñanza que Pablo nos da a los filipenses y que nosotros tenemos que tomarla para nosotros. Y saben, dentro de todo esto, en lo que vamos a ver, me llama mucho la atención cómo empieza, no es el pasaje central, sino la introducción a lo que vamos a ver. Está en Filipenses 2, del versículo 5 en adelante. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuestro amado Dios, en esta mañana queremos pedir que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos enseñe, sea el que nos muestre, Señor, ese camino tan excelente que tú nos has previsto, que tú nos has dado para que podamos, pues ahora sí que seguirte, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo ponga en nosotros ese deseo de servirte, que tu Espíritu Santo tenga en nosotros ese deseo de obedecerte y de proclamar tu nombre. Te doy gracias por el privilegio que me das, Señor, de poder compartir tu palabra. Y, Señor, yo me considero, Señor, indigno de proclamarla, porque yo sé, Señor, que pues esos zapatos quedan grandes. Pero, Señor, tú eres quien pone en nosotros la dirección, tú eres el que pones tus palabras, y rogamos que seas tú, Señor, el que hable a nuestros corazones. En el nombre de nuestro precioso y Salvador Jesucristo. Amén. Con esa introducción que vemos ahorita, luego sigue lo que vamos a ver es que básicamente el mensaje de hoy es ser luz en este mundo. Aquí en la palabra menciona luminares en este mundo. Y
Y después de ver eso, dice aquí, por tanto. O sea, ya que, después de que hemos visto cómo nos menciona lo que es Dios, todo lo que Él hizo por amor a nosotros, ahora dice, bueno, por tanto, amados míos, qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo se refiere Pablo? Amados míos. A veces nosotros no nos referimos así para hablar aquí en la iglesia, decirnos muy amados. Y aquí le está diciendo Pablo a esos filipenses, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce, en quien vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Así que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, regocijaos, más adelante lo menciona, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Dice Dios que debemos de regocijarnos en Él. Así que para ello, pues hay que ver qué es lo que nos menciona en estos pasajes que estamos viendo. Y una de las primeras cosas que habla es, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice, ocupaos de vuestra salvación. Ocuparnos. ¿Cómo ocuparnos? ¿Necesitamos hacer algo para ser salvos? Es que aquí dice, ocúpate para ser salvo. ¿Verdad que no? Dice, ocupaos en vuestra salvación. Debemos recordar, en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que ninguno se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Así que el ocupaos se refiere a que debemos andar en esas buenas obras que Dios ya preparó de antemano. Amén. Para que andemos en ellas. Amén. Eso es lo que quiere decir el ocupaos en vuestra salvación. Y ahorita vamos a ver otras cosas muy importantes, muy interesantes. Porque esas ya las preparó, dice, porque miren, en Corintios lo menciona 2 veces o más, no sé, que nosotros somos el templo de Dios. Pero ¿saben qué? También necesitamos nosotros edificar el templo con nuestra presencia en la iglesia. Necesitamos estar aquí también para, dice en Hebreos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Este próximo miércoles tenemos reunión congregacional de oración. Ocuparte de tu salvación es venir a esta reunión para estimularnos todos al amor y a las buenas obras. Aquí estamos más de 20. Esperemos que más de 20 vengamos a esa reunión de oración si es que queremos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y ahorita vamos a ver qué es temor y temblor. ¿Sí? Ahorita mencionó Vic que en la reunión de varones de este jueves fue una reunión muy nutrida. Ojalá y todas puedan ser así, en donde vengamos cada jueves, cada 15 días. Es parte, hermanos, de estar en la presencia de Dios, buscar estimularnos a ese amor y a esas buenas obras. Pero luego dice aquí, dije yo primero ocupaos, pero luego dice,
amados, como siempre habéis obedecidos. La obediencia a la palabra de Dios debe ser un estilo de vida de nosotros, en donde nosotros obedezcamos a Dios en todo lo que Él nos ha mandado hacer. Esa debe ser la marca distintiva en cada creyente. Cada creyente se debe de notar que es hijo de Dios en su obediencia a la palabra. No es a lo que diga fulanito, sutanito, manganito, no. Es a la palabra de Dios. Dios es el que nos va a indicar qué tenemos que hacer, cómo hacerlo. Es maravilloso cómo Dios nos muestra su palabra. Estaba viendo en días pasados un comentario creo que fue Mauro el que publicó algo por ahí, en donde dice que los doctores están encontrando soluciones mágicas para las personas. Y él dice, sí, pero la Biblia lo menciona desde hace mucho, ¿no? Cosas como las depresiones, ahorita decía Hilda, las alimentaciones, muchas cosas. En la palabra de Dios viene cómo conducirnos. Pero necesitamos leerla, necesitamos aprenderla, necesitamos estudiarla para poder saber qué está demandando Dios de nosotros el día de hoy. Por eso con la obediencia. ¿Y saben por qué? A veces, ¿cuál es el resultado del amor? En la semana pasada estábamos viendo cómo es el amor, ¿se recuerdan? Y una de las cosas es justamente obedecer. Dijo el Señor en Ezequiel, en el capítulo 36, dice que Dios nos iba a dar un corazón de carne, iba a desbaratar ese corazón de piedra. Y una razón para la cual nosotros obedecemos al Señor es porque justamente Dios nos ha dado un corazón de carne, un corazón que es receptivo a la palabra de Dios y que debemos de honrarlo y glorificarlo porque Él es digno de recibir toda honra, gloria y alabanza. Dios quiere que nosotros lo hagamos. Dice en Primera de Juan, vamos ahí, Primera de Juan 2, 3, versículo 2, capítulo 2, del versículo 3 al 6. Es interesante lo que dice aquí el apóstol Juan. Capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor Jesucristo? En obediencia al Padre. Así también nosotros debemos ser obedientes a su palabra. Entonces, esa obediencia debe ser una marca distintiva de los creyentes aquí en Galilea. Debemos ser obedientes. Obedientes. Y luego dice, está bien interesante esto de ocuparse. Eso de ocuparse porque viene del griego katergazomai y pues dice trabajar completamente, es decir, lograr, conseguir, etcétera, por implicación. Pero cuando yo estaba viendo el significado, en inglés viene una palabra que dice workout, en el significado de este katergazomai. Y workout dices, pues uno es ejercicio, ¿verdad? Porque no se han fijado ustedes que cuando ven algo en los ejercicios, los gringos le llaman, vamos a hacer workout, hacer ejercicios. Y luego me puse yo a pensar, bueno, ¿el ejercicio para qué se requiere? El ejercicio se requiere para fomentar ahorita lo dice Hilda, si no me estoy moviendo, mi cuerpo no está quemando las suficientes calorías y estoy teniendo problemas con mi control de triglicéridos, etc. Entonces, el ocuparnos de nuestra salvación o no ocuparnos va a pasar lo mismo. Nosotros nos vamos a hacer, ahora sí que flojos espirituales y entonces no vamos a crecer y va a haber
van a venir una serie de problemas y no vamos a poder avanzar. Miren, es como cuando nosotros vemos eso de lo que es eso de workout o de ejercicio, implica además que debemos de cuidar nuestro testimonio. La gente debe de ver lo que el Señor Jesucristo ya hizo en nuestras vidas. Debemos ser diferentes del mundo. Gerardo no puede ser igual que como era antes de conocer a Cristo. Gerardo debe de verse diferente. Y así cada uno de nosotros debemos vernos diferentes. Debe ser notorio que Cristo es quien controla, quien gobierna mi vida, en todos los ámbitos de mi vida. Ahora, en esto de que ocupaos, dice, no es que tengamos que ganarnos la salvación, ya que nosotros debemos de estar trabajando para estar buscando glorificar a Dios. Debemos ser imitadores de Cristo en todo lo que hagamos. Aquí nosotros encontramos que la salvación ya no lo hemos aprendido. Nuestro pastor nos ha comentado muchas veces que la salvación se da en 3 procesos, son 3 partes en donde debemos. Primero la justificación, la santificación y la glorificación. La justificación es cuando nosotros creemos. Al momento de que tú crees en Jesucristo, en ese momento Dios te justifica y entonces ya eres perdonado y eres salvo. Y luego es la parte de la santificación, es un proceso en donde nosotros cada día vamos buscando honrar y glorificar a Dios y nos vamos, ahora sí que dando ese proceso de santificación, vamos apartándonos del pecado. Y la glorificación es cuando ya somos libres del pecado. Cuando estemos en la presencia de Dios, entonces ya vamos a estar libres de toda presencia del pecado. Pero ese proceso es algo que va caminando. Miren, me estaba viendo yo, ahorita lo mencionó Hilda, y ahorita te lo voy a ejemplificar con mi mano. Yo me fracturé el dedo. El dedo ya sanó, ya fue salvo, el dedo ya se salvó. Pero el dedo no ha recuperado, no puedo doblarlo, me duele. Miren, ven cómo me tembla la mano cuando quiero apretarlo. Es un proceso que estoy siguiendo para que este dedo pueda ser sanado totalmente. Así también nosotros tenemos que seguir un proceso de santificación, para ir siendo cada día buscando glorificar más a Dios. Pero ¿saben qué sucede? Cuando nosotros nos apartamos de la iglesia, cuando nosotros dejamos de venir, cuando nosotros no nos estamos tomando ese tratamiento, se me fue la palabra ahorita que es rehabilitación. Esa rehabilitación que necesitamos para que este dedo vuelva a funcionar adecuadamente. También nosotros necesitamos venir a la iglesia para que esa rehabilitación sea necesaria en cada uno de nosotros. Yo les decía en una reunión de varones que una de las épocas que me gusta mucho es en septiembre. En septiembre hay unas conferencias que se dan en una iglesia en Los Ángeles y lo pasan en línea. Yo disfruto mucho eso. Yo no voy allá, lo veo en mi casa. Pero lo veo y disfruto esa comunión de estar aprendiendo de la palabra. Si nosotros venimos aquí a la casa de Dios, vamos a estar aprendiendo y nos vamos a estar estimulando y vamos a estar buscando ser diferentes, hermanos. Por eso es que dice, ocupaos con vuestra salvación. Luego dice, con temor y temblor. Con temor, dice el griego phobos, que implica con respeto. Temblor, con miedo y temblor, se usa para describir la ansiedad de quien desconfía completamente de su capacidad para cumplir con todos los requisitos, pero se esfuerza al máximo para cumplir con su deber. Debemos hacerlo dependiendo del Espíritu Santo. ¿Sí? No significa cobardía o miedo, sino sumisión y reverencia a Dios. Es algo que nosotros entendemos y reconocemos nuestra dependencia del Señor. El apóstol Pablo lo mencionó varias veces también. Vine con ustedes con temor y temblor. Es que me desplacé acá con temor y temblor. Y ese temor y temblor es cuando yo estoy aquí parado al frente. Es igual, debo estar con temor y temblor sabiendo que estoy
hablando de la palabra de Dios. No es cualquier cosa. Y debo de buscar, honrar y glorificarlo. Dios es quien nos mueve a nosotros a trabajar para Él. Cuando decimos que debemos de cuidar nuestro testimonio, no solo nos referimos a la manera en que vivimos, también debe ser para quién vivimos, por qué vivimos y cómo lo vivimos. Esa es la forma como debemos de buscarlo. Todos nosotros, dice Santiago 7, debemos de resistir a la tentación. Dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. También debemos disciplinarnos por una vida piadosa. Y dice que el ejercicio para nada aprovecha. Bueno, sí sirve, pero bueno, así dice la Biblia. Para poco aprovecha. Bueno, yo hago ejercicio, yo sí creo que sí aprovecho, pero bueno. Pero dice, pero ejercitamos en la piedad. No te ejercites tanto en el ejercicio, ejercítate en la piedad. Ven a la iglesia. Ven a la iglesia. Miren, hay muchas sillas vacías. Necesitamos hablar del Señor. Necesitamos estimularnos al amor y a las buenas obras para que Dios vea esto, que Dios ahora sí que se agrade de nosotros. Aquí tengo algunas citas en cuanto a eso, de cómo deberíamos de honrar a Dios. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo buscamos el reino de Dios y su justicia? Claro, leyendo la Biblia, orando, trabajando para Él, pero también viniendo a la iglesia. También viniendo a la iglesia. A veces como que no nos gusta mucho decir que debemos de venir temprano. Porque dicen, no, pues es que a lo mejor nos ofendemos. Pues yo a veces llego tarde y pues sí llego tarde a veces. Pero eso no significa que no lo deba de decir. Yo a veces le fallo a Dios, pero también debo de decirles, hermanos, seamos puntuales. Busquemos honrar a Dios, buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Una cosa he demandado, dijo el salmista a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pero a veces como que dices, llego y pisa y corre, ¿verdad? Llegas a la iglesia y cuando se acaba, vámonos, echó la raya. No, busquemos estimularnos. ¿Vieran? A lo mejor no está bien que los mencione tanto, pero ¿vieran qué tiempo tan agradable pasamos el jueves? Fue un tiempo muy, muy edificante. Desde la enseñanza que tuvimos, la alabanza y luego el tiempo de compañerismo. Ahí les doy un test a los hermanos. ¿De qué hablamos el jueves? De ser justos. Ver la justicia. Debemos nosotros ser. Hermanas, si su esposo no es justo, mándenlo a la reunión de oración para que se haga justo. O sea, ¿se fijan cómo puede ser muy, muy útil? Entonces, vengamos. Y luego dice en Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios de tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego dice, no os conforméis a este mundo, ¿verdad? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, etc. Entonces, Dios quiere que nosotros mostremos nuestro testimonio, que seamos diferentes. ¿Por qué? Aquí dice, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ya Dios nos ha dicho qué tenemos que hacer. Ya Dios nos establece qué camino debemos seguir. Pero luego a veces uno dice, bueno, pero es que no estoy capacitado. Bueno, es que, y es cierto, a veces necesitamos nosotros capacitarnos. Dios nos señala el camino, Dios nos dice qué debemos de hacer, pero luego nosotros tenemos que aprender. Y aún y eso también Dios nos va capacitando, a veces no sabemos ni cómo, Dios nos ayuda y ya salimos adelante. Miren en Éxodo 31, cuando se establece ahí el tabernáculo que estaba ahí
Y hay algo muy importante que menciona aquí. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita, a lo mejor a ti Dios ya te habló y te ha dicho cosas que debes de hacer. Pero fíjense lo que dice aquí en Éxodo 31. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio, etc. Pero aquí dice que ya Dios le ha dicho cómo lo va a hacer y le ha dado esa sabiduría. Así también Dios, dice la Biblia, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Él la dará abundantemente y sin reproche. Así que, si tú quieres trabajar para algo, para el Señor, y dices, es que no, me falta capacidad, me faltas, pídele a Dios, ven, trabajemos, y vas a ver cómo Dios va a hacer grandes cosas. También Dios, puedes decir, no, pues es que, pues el trabajo, la verdad es que cansado, fastidiado, y pues luego ir a la iglesia el jueves a las 8 de la noche, pues no, ya, o el miércoles a las 7:30 de la oración, no, pues ya estoy cansado, ya. Bueno, Dios nos da la energía. Dios nos da la energía para que vengamos y lo honremos. Ahí en Isaías 40, 29, 31 dice, Dios da esfuerzo alcanzado. Dios da esfuerzo alcanzado. Entonces debemos de buscar siempre hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Ya Dios nos dio la indicación. Ahora falta que nosotros la hagamos y pongamos por obra. Queremos que nuestro templo se vea bonito. ¿Ustedes creen, esto que acabamos de leer ahorita de Éxodo, está hablando de obras primorosas? No crean que es cualquier cosa, de piedras preciosas. Está hablando que el lugar donde Dios está honrándose se debe de lucir precioso, con honra para Dios. Así debiera de ser este lugar, debe ser un lugar de honra para Dios. Y a lo mejor a ti ya Dios te puso el querer de hacer algo, pues adelante, no te limites. Dios quiere que nosotros le honremos y le glorifiquemos. Y aquí en este lugar estamos aquí para eso, para honrarlo y para glorificarlo. Él nos da eso. Ahora, vemos aquí, siguiendo con esta sección, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Fíjense, estamos viendo cómo el apóstol Pablo nos está diciendo que esta es la epístola del gozo, y vemos aquí cómo dice aquí, oye, pues cuando andamos murmurando y andamos ahí de peleoneros, pues no hay precisamente gozo, ¿verdad? Pero aquí nos dice que debemos hacerlo sin murmuraciones ni contiendas. Debemos de aportar, debemos ser siempre constructivos. Nuestra crítica siempre debe ser con el afán de construir, no de destruir. A veces como que dices, tengo mejor idea que tú. Bueno, pues si tienes mejor idea que yo, pues vamos a organizarla. Pero luego a veces como que somos así implacables. Esa idea ni se te ocurra, es una tontería. Por eso es que debemos hacerlo todo sin murmuraciones y contiendas. Murmuraciones es rezongar, murmurar, poner pretextos. Al pueblo de Israel les pasó, lo sacaron del pueblo de Egipto, vieron todas las maravillas que hizo Dios para sacarlos, y apenas iban caminando ahí unos pocos pasos del desierto, ya estaban quejándose. Ay, Señor, si allá en Egipto teníamos comida, teníamos exceso de carne, teníamos todo lo que necesitáramos, y aquí estamos batallando, Señor. Y Dios les manda del maná del desierto. Y Dios les dice, y así es el pueblo de Israel,
Es un ejemplo, yo creo que de nosotros, ¿no? De cómo hemos sido, somos caprichosos, somos rezongones, somos buenos para pelearnos, etcétera, ¿no? Pero Dios quiere que no seamos así, Dios quiere que seamos diferentes, que busquemos honrarle, que busquemos glorificarle. Dijo el apóstol Pablo en la contienda, desecha las cuestiones necias. Desecha las cuestiones necias ahí en 2 Timoteo 2:23, si los quieren buscarlo, por favor. 2 Timoteo 2:23. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino como amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pero desecha las cosas necias. Y en contraparte, en Romanos dice, busca la paz y la edificación. O sea, busquemos todos estar en un mismo sentir, buscando lo que vamos a hacer, trabajo para el Señor, busquemos honrarlo y glorificarlo. Cuando nosotros nos ponemos a trabajar para el Señor, es muy común que salgan diferencias. Pero si nosotros tomamos la palabra del Señor como es y que dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo no voy a ponerme a pelear, porque entonces si yo estoy considerando a mi hermano superior a mí, entonces, pues sí tienes razón. Y entonces vamos a poder trabajar de una manera muy ordenada, muy en armonía. Y así es como Dios quiere que estemos. Y luego dice además de esto, ¿para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos. Para que seas reprensibles y sencillos. Irreprensible es una cualidad en la que en una persona no haya nada que se le pueda acusar de algo que haya hecho. Dios dice que debemos ser irreprensibles. Y eso es difícil. Eso es difícil. Como personas, somos difíciles de soportar. Y a veces nos peleamos. Pregúntate qué dice tu vecino de ti. Porque, y no digo su esposa ni a sus hijos, el vecino. ¿Cómo están con los vecinos? ¿Son todos amigos? ¿Todos son conocidos? ¿Todo está bien? ¿No hay ningún problema con los vecinos? ¿Cómo son sus compañeros de trabajo? ¿Cómo son ahí sus compañeros de la escuela? ¿Realmente te consideran una persona digna de confianza? ¿Eres irreprensible, que no tienes tacha ni de que se quejen de ti? ¿Realmente así eres? ¿Una persona confiable? Porque aquí dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Debemos vivir de tal manera que nuestras acciones no traigan vergüenza al Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dijo el apóstol Pablo. Así que debemos de ser ese ejemplo, que la persona vea que nosotros amamos al Señor y que le honramos y dicen, oye, yo quiero también eso. Oye, ¿qué confianza tienes en Dios? Yo también quiero confiar en Dios. ¿Cómo le haces para confiar en Dios? Oye, te pasó un problema y estás confiando en Dios. ¿Cómo lo hiciste? A eso es lo que tenemos que ver. Por eso es que debemos ser ejemplo en conducta, palabra y en relaciones. O sea, no nada más es, me voy a portar bien, no me meto con nadie, pero pues no le hablo. No tengo problemas con nadie, pues sí, porque no me meto con él ni le hablo. Así no tengo problemas con nadie. Si no me dirijo a la persona, pues no tengo dificultades. Dios quiere que seamos sociables, que hablemos del Señor, que hablemos del amor de Dios. Debemos reflejar el carácter de Cristo en todo
el ámbito de nuestras vidas, en todas partes. Debe verse la compasión, se debe ver el amor, se debe ver el perdón, se debe ver el sacrificio del Señor, su obediencia, etc. Deben de vernos como unos Cristos chiquitos, por eso decían cristianos, porque imitaban a Cristo, así se dice en Hechos, ¿no? Que llamaron a los creyentes, a los del camino, por primera vez cristianos, porque eran como Cristos chiquitos. ¿Así te consideras tú también un Cristo chiquito que obedeces y que eres como Cristo? Dice, ¿para qué? Y aquí es lo que viene lo interesante. ¿Para qué? Para que tu luz brille en medio de la oscuridad del mundo. Hoy en día nos encontramos en una situación de oscuridad total en nuestra sociedad. Hay una oscuridad inmensa en donde esa oscuridad está siendo dominada por Satanás. Una pequeña luz vence a la oscuridad. Y nosotros tenemos que ser esa pequeña luz que venza a la oscuridad. Debemos de buscar moldearnos. Y otra vez, lo mencioné, no lo leí, pero en Romanos 12 nos dice cuál debiera de ser, o por dónde debemos de empezar para hacer esos luminares en el mundo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Cuántas veces no hemos leído este pasaje de Romanos 12? ¿Cuántas veces no se ha mencionado? Pero en realidad ha sido un efecto en tu vida, ha hecho ese efecto, nada más lo hemos oído y lo seguimos oyendo. Pero Dios quiere que seamos diferentes. Y luego aquí también nos dice cómo. Nos dice cómo debemos hacerlo. Dice, para que sean reprensibles, etc. Luego dice, asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asido. Esta palabra se usa de dos, está compuesta por dos, de una palabra es epi, que es intenso, y eco, sostener. Es decir, tenemos que sostenernos intensamente de la palabra de Dios para poder ser luminares en el mundo. Es como cuando un niño empieza a caminar y te da la mano, ¿un poco no? Y va el chiquitillo ahí que anda todo trastabaleando, y al rato dice que así va a andar con la niña, que anda el chiquitillo todo trastabaleando y pues luego se agarra el papá, ¿verdad? Para que no se caiga. ¿Sí? Y se agarra fuerte. Están los niños a veces, así como está ahorita la bebé de Ricky y de Gaby, les pones el dedito y se agarran, pero bien fuerte. Porque quieren sentir esa seguridad, quieren sentir esa protección. Bueno, así tenemos que tomarnos de la palabra de Dios, como niños con la necesidad de protección. Y luego el apóstol Pablo dice para que yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El deseo de Pablo, como el de todos, como el deseo del hermano pastor y todos aquellos que hemos enseñado, es no trabajar en vano. Qué triste cuando alguien se ha trabajado en él, se le ha discipulado y luego se va al mundo. Yo me recuerdo mucho de un muchacho cuando estábamos en la reunión de jóvenes, que ya lo he platicado en varias ocasiones aquí,
que estábamos con él oye, y luego de repente dejó de ir a la reunión. ¿Y por qué ya no vienes a la reunión? No, pues, no, total, un día lo invité, fuimos a tomar un café y ya lo he dicho, eso aquí ya lo he platicado, que me dice, tengo SIDA. ¿Por qué tenía SIDA? Porque era homosexual. Y, o sea, todo lo que se estuvo enseñando, y ese muchacho, así también nosotros debemos de buscar esforzarnos y mostrar ese amor, dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he querido en vano. El día de Cristo es el día del Señor, el día en que estemos todos y venga Él por nosotros y todos nos vayamos con Él, que nadie se quede aquí. ¿Tú estás seguro que te vas con Él? Dios quiere que estés con Él. ¿Estás seguro que te vas con Él? Porque Dios un día, pues va a venir y tiene cómo los va a encontrar. Pero también el hecho de ser luminares en el mundo, el hecho de que seamos luz en medio de este mundo, es que también hablemos del Señor. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo están nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, aquellos que todos nos vamos a ir con Cristo? ¿O aquí se van a quedar? Porque realmente lo que nos está invitando aquí Pablo en todo este pasaje, nos está diciendo de que una de las cosas importantes es justamente, cuando habla aquí ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, es porque Él quiere que todos estemos con Él. Y luego habla de algo que pasó con Pablo, algo que dice aquí, a veces es difícil explicarlo, esta porción, dice, aunque sea demasiado derramado, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Cuando dice esto, el apóstol Pablo se derramó, se entregó por nosotros. Cuando estaba en Filipos, el apóstol Pablo fue metido a la cárcel, ¿se acuerdan? Con Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque había una muchacha que tenía un espíritu inmundo y que entonces dijo que salga y le quitó las ganancias del dueño, del amo de esa muchacha. Y entonces se enojaron y metieron a Pablo a la cárcel. Pablo sufrió mucho, enfermedades, azotes, muertes, y todo lo hizo para la gloria de Dios, para que cada uno de nosotros pudiéramos ser alcanzados para Cristo. Y así Dios ahorita, y en medio de todo esto, habla Él, regocijaos, ¿se fijan? Gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Y qué mayor regocijo podríamos tener cuando nosotros podamos hablar del amor de Dios a nuestros amigos, a nuestros familiares, y que ellos se reconozcan al Señor? En medio de nuestros problemas que podamos tener, estar regocijándonos con el Señor. En medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio de aquella situación que pueda estar pasando, Dios dice, regocijaos. ¿Por qué? Porque vas a estar hablando del Señor. Ese iluminar en el mundo es justamente eso. Ese sacrificio que habla Pablo es para la gloria de Dios y para beneficio de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que buscar regocijarnos en la gracia de Dios. Dice, de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y como el mar fluye su amor. ¿Cómo es el mar? Inmenso. ¿Alguien podría medir cuántos litros de agua hay en el mar? Nadie. Por eso es que dice así, la gracia de Dios es sublime, es grande. Tenemos que hablar del Señor. Por eso es que dice que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor
y temblor. Debemos de hablar del Señor. Las demás personas deben de ver lo que somos. Debemos de reflejar lo que hemos creído. No es suficiente a veces hablarlo, tenemos que reflejarlo. Deben de ver ellos a Gerardo como si fuera, ahora sí, un siervo de Dios, honrando y glorificando a Dios. ¿Te gozas al obedecer la palabra de Dios? Para terminar, quisiera hacerte 3 preguntas. ¿Cómo podrías ocuparte de tu salvación? ¿Cómo vas a darle forma a tus prioridades? ¿Y con quién podrías compartir el gozo de la salvación? Así que, hermanos, habiendo oído la palabra de verdad y la amonestación del apóstol Pablo de ser luminares en el mundo, y repitiendo las palabras del Señor Jesucristo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Quieres ser esa sal? Vamos a orar. Nuestro amado Dios, en esta tarde, Señor, te damos gracias. Gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias porque, mi Dios, hay muchas cosas todavía que tenemos que aprender. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Estamos en ese proceso, Señor, de poder santificarnos, Señor, de poder ocuparnos de nuestra salvación, que aquellas personas que viven y que están a nuestro lado puedan ver la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esa sal que requiere este mundo que está perdido. En el nombre precioso de mi Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.